Hola, buenos días, bienvenidos todos a esta entrega de El Cafecito por Teleuniverso HD, transmitiendo desde Santiago de los Caballeros, ciudad del norte de la República Dominicana. Y vamos como cada mañana a iniciar compartiendo el aroma y el sabor inconfundible del Café Santo Domingo, el mejor café nuestro, el mejor café del mundo, la más sana y sabrosa tradición de nuestro pueblo. Café Santo Domingo, sabor que empieza en el aroma. Y lo compartimos aquí en estudio con el ingeniero Samuel Peguero, que es nuestro invitado en este momento, y con ustedes, donde quiera que se encuentren, Café Santo Domingo. Excelente, bueno. Calientito, ingeniero, buenos días. Usted es ingeniero civil y tiene un área de concentración con el tema de los terremotos, las construcciones sismos resistentes, y las recomendaciones del lugar que debemos tener los que vivimos en la parte urbana o los que viven en la parte rural, los que viven en la costa, con relación a estos movimientos que son, digamos, propios de la Tierra, del planeta en que nos toca vivir. Así es. Así es, así es. Nosotros, siempre que hablamos de los movimientos telúricos, en nuestro país somos una isla. La isla tiene 13 fallas. Ahora, hay una zonificación. Tenemos la zona 1, que es la zona de mayor intensidad, mayor aceleración, y tenemos la zona 2. La zona 1 es mayor, de acuerdo a los mapas que tenemos ahí para tratar y diseñar, tiene que ser mayor de 0.95, es la zona 1. Y la zona 2 es menor de 0.95. Veamos la isla de norte a sur. ¿La zona 1 cuál es? No, la isla es como dividida prácticamente a la mitad, la parte norte y la parte sur. Entonces, esa parte, la parte norte y la parte sur, casi toda, incluyendo desde Montecristi hasta Samaná, la parte que incluye esa parte, es zona 1. La que se ha activado en estos días con más de 40 movimientos telúricos, ¿cuál es? Eso pertenece a la zona 1. La zona 1. Por lo regular, en la zona 1 se ocurre en Montecristi. Ahora, eso no significa que se puedan activar las demás, son 13 fallas. Entonces, podemos mencionar la falla Enriquillo, conocida como la Trinchera de los Muertos. Que fue la del 2010, la que se activó 2010, la que sepultó prácticamente Haití. Y le decía, le comentaba creo que en la radio el otro día, que los terremotos hacen daño de acuerdo al tipo de edificación, la educación que tenga la población sobre el tema y un sinnúmero de actividades que vienen que ver. Dónde están ubicadas las edificaciones, su construcción, la calidad de construcción y la población. Muchas veces ocurren más daños en el caso nuestro cuando las personas salen corriendo despavoridos, porque tenemos edificios que no tienen la señalización por dónde vamos a salir, qué debemos hacer. Entonces, eso es una parte que debe trabajarse en el país. Las edificaciones deben estar bien señalizadas. Alguien me preguntaba el otro día que si cumplían las edificaciones que tenemos nosotros hoy, que están ya subiendo en el eje Z más de 10 pisos. Y claro que sí que cumple, porque eso, incluso las normas están establecidas y eso se rediseñó completo, un efecto de respuesta. Obras Públicas tiene unas normas que si usted no inspecciona el primero por espacio, no le aprueba la otra parte. Y Obras Públicas finalmente le entrega, Obras Públicas está haciendo su trabajo, el Colegio de Ingenieros también. Ahora, con esto no le podemos decir que se siguen construyendo obras ilegales, que se siguen construyendo obras donde no se deben construir, porque si nosotros tenemos, por decir algo, para ya centralizarlo a la ciudad de Santiago, que la zona norte es la zona de mayor vulnerabilidad porque pertenece a la zona 1, entonces, ¿qué podemos nosotros decir? Bueno, se está permitiendo que se desarrolle esa parte de la zona norte. Las edificaciones Gurabo, TV, que son parte, pero sí cumplen las normas. Porque la zona norte hablamos desde Samaná hasta Montecristi. Sí. Pero en esa franja, el nicho de mayor población es Santiago. Es Santiago, específicamente. Pero se va desarrollando en esa parte, con eso, pero sí tiene todas las condiciones porque se toma para diseñarlo y que cumplan para que la edificación sea sismo resistente.
Una parte que nosotros tenemos que estamos vigilando. Ahora sí se mantiene vigilante. Ahora, ¿desde cuándo se viene hablando de la sismoresistencia? la sismoresistencia ha sido siempre, porque anteriormente se hablaba de antisísmico. Y si algo es antisísmico fue que colapsó antes de que el sismo ocurriera. Sismo resistente, que resiste los movimientos para lo que fueron diseñados. Porque usted diseña para periodos y es para un tipo de aceleración, ¿de acuerdo? Y eso va a incrementar el costo de la edificación. Entonces no significa que una estructura no vaya a presentar fallas o daños, pero que sí preserve la vida. Entonces, eso es lo que siempre se ha buscado en el momento del diseño, de acuerdo a lo que la persona quiere. A ver, usted ha hablado de la educación del ciudadano. ¿Qué tanto importa la educación, el grado de orientación que tenga la población y la previsión que se haya tomado desde el Estado a la hora de un sismo? Importa muchísimo. ¿Qué podría yo decirle? Casi el 90%, porque si una persona no sabe qué hacer cuando se da un movimiento telúrico y no tiene orientado por dónde va a salir, entonces usted ve que por la escalera, la corredera, muchas personas se empujan, se tiran, entonces hay más daño por esa parte que no se puede hacer. Otra parte de la orientación es, usted va a salir corriendo despavorido, pero sabe que tiene unos tendidos eléctricos de alto voltaje. Entonces, cuando usted viene a ver, no le pasó nada abajo de la edificación, pero entonces hay un cable de 5.000, 6.000 voltios que está en el suelo y todo el que está a 200 metros de eso muere electrocutado. Entonces, hace falta esa orientación. Otra situación que tiene también que ver con... Que puede ocurrir en horas nocturnas también, y uno no ve para dónde va. ¿Para dónde vas? Otra situación que siempre escucho, que se le orienta a las personas, colócate debajo de la mesa, debajo del escritorio. El triángulo de vida. Entonces, nosotros recomendamos que se busque en las estructuras de hormigón los triángulos de vida, donde se forma el triángulo de vida en posición de forma fetal. Ahora, en techos aligerados, llámese techo de zinc, madera, techo aligerado, techos que son ligeros. Usted puede colocarse fácilmente debajo de una mesa, un escritorio, porque ya es muy difícil que ese techo ligero pues, desplome esa mesa. Pero cuando usted se coloca debajo de una mesa, en un techo de hormigón que colapsó, quizá las tillas lo traspasen, porque un metro cúbico de concreto pesa 2.4 toneladas. Es decir, que va a cortar, todo va de... Eso, para hormigón, para ser específico, busque el triángulo de vida. ¿Dónde se forma? Donde están las vías y una columna que va a quedar ese espacio vacío. Ahí usted se coloca más debajo de los dinteles. Sí. Y de las vigas, especialmente. Eso es estructura de hormigón. Otra situación que tiene que ver es que a nosotros nos gusta colocar muchas situaciones. Colocar muchas situaciones en las paredes. Y eso sí lo protege en el movimiento, porque si se zafó un cuadro o en las cocinas, mucha gente que... Un estante. Un estante, eso sí lo protege. Y en las cocinas muchas veces te ve que están esos platos que son grandes, lo colocan encima, en los gaveteros, un plato de esos se zafó y en los mata a closets, cualquiera, en las habitaciones. Vamos a parar ahí. Producción nos pide tiempo para una pausa. Hoy hablamos de lo importante que es estar consciente, poder prevenirnos de cualquier evento sísmico, sobre todo porque estamos en una zona propensa para esto. Hablamos con el ingeniero Samuel Peguero. Recientemente hubo un seísmo, bueno, una serie de seísmos en Haití. Hay 15 muertos como balance fatal. Hay cerca de 200 personas reportadas con heridas, contusiones, daños materiales. Haití. O sea, ¿qué pasó en Haití? ¿Cuál es la particularidad de que en los últimos 8 o 10 años han habido 2 grandes terremotos devastadores para Haití? Mire, los terremotos siempre van a ocurrir porque son el producto de un calentamiento en el centro de la Tierra. Y como le explicaba ahorita, salen por las placas los movimientos y eso va a tener esa problemática. Ahora, ¿qué pasa con Haití? Haití se ha aislado de su realidad. Los haitianos se han aislado de su realidad. Quien se leyó La Isla al revés de Balaguer lo entenderá. Hay unos que son afrancesados, los que son muy ricos, y los otros que son muy pobres de pensamiento africano. Esas edificaciones no cumplen con una norma
de acuerdo a la sismicidad de la isla. Su código es francés. Y Francia, como por ende, no tiene mucho problema de esta magnitud. Ellos siguen igual. Yo recuerdo al doctor Luis Fierro decir, doctor en estructura, con lo cual nosotros compartimos con él, el doctor Oscar Ramírez, entre otros panameños, el otro es peruano, decir, el problema de Haití no fue el terremoto, el problema de Haití, el terremoto lo sacó a flote. Es el modelo de construcción. Modelo de construcción y los tipos de material y la forma que ellos trabajan las edificaciones. Ya. Si cuando se diseña una columna, que los estribos, espaciamientos mínimos deben de ser a 15 centímetros, ellos lo tenían en 40, 60, entre otros, con un concreto muy pobre, incluyendo el palacio que cuando colapsó. Yeah. Entonces, se trata de explicarle, de llevarle informaciones desde nosotros, y hubo problemas con ellos para que interpretaran. Si usted puede ver en esa imagen que está rota, es lo que yo le acababa de decir, de los efectos de columna corta y de asunto de falta de amarre. Yeah. Los nodos deben de ser bien diseñados, respetar los estructuralistas cuando se diseña y cumplir con esas normas. Ellos no. Donde colapsó el asunto, ahí mismo estaban subiendo. Entonces tienen menos informaciones de cómo vivir debajo del hormigón, de lo que significa estar viviendo debajo del hormigón, y ellos todavía no asimilan esa realidad y creen que todo es un asunto que viene de una parte. Pero yo supongo que después del evento de 2010 hubo una reflexión con relación a esto, al modelo de construcción, a las cuestiones estructurales. Imagínense que de aquí se fue a construir allá y se lleva seguro los diseños y las normas de aquí, que son las que nosotros tenemos de la ACI para concreto, el AISC para la estructura metálica, de la ASHON, como se llama, la Asociación de Asuntos de Mecánica de Suelo y Condiciones de Carretera, tiene parte de los Estados Unidos, que nosotros lo hemos aplatanado y cumplimos con ese modelo porque tenemos zonas parecidas y trabajos que son muy afines, suelos muy afines y situaciones similares. Sin embargo, a ellos se hace difícil entrar, hacerles razonar sobre esa problemática. Bueno, pero la comunidad internacional ha querido ser solidaria y técnicamente es una forma de ayudar. Han sido solidarios con ellos. Las construcciones que se han trabajado ahora, me imagino que son muy buenas. Ahora, las que existen, a las que ellos han podido y las que quedaron que no pudieron trabajarla por completo, hacerla de nuevo, porque ahí donde entra el problema, la repararon ellos como a su estilo. Entonces, es una construcción vulnerable, por ende, a cualquier otro evento, hasta de menor magnitud. Y siempre se va a estar replicando en una parte como esa. Usted me decía que a partir del 2010, eso provocó del lado dominicano un cambio en cuanto a la dirección del tipo de edificaciones escolares. No. Antes, el ingeniero Silvio Durán, perdónenme que voy a citar porque dirige el Colegio de Ingenieros de Arquitectos y Agrimensores CODIA en esa época. Y se adelanta y se hace un seminario de ingeniería sismo resistente donde se trajeron 3 doctores en estructuras aquí. Vino el doctor Oscar Ramírez, el doctor Luis Fierro y el doctor Aguiar. 3 doctores en estructura y comenzamos a analizar, se estudió la vulnerabilidad de las estructuras en esta zona, en el mismo Santo Domingo. Y esas estructuras arrojaron una situación preocupante, especialmente en la zona escolar, que casi el 90% fallaba por efectos de columna corta. Y todos esos trabajos, entonces el ingeniero Durán se lo llevaba al entonces candidato Danilo Medina y se queda con toda la información. Y el presidente Danilo Medina tomó todo eso en Santiago, tomó esa modalidad, se llamó y se cambió el modelo escolar. Y digo brevemente para la audiencia que tiene este programa, una columna se hace corta cuando se diseña con una altura y luego usted le inserta algo y le quita la altura. Cuando usted le inserta algo no le permite desplazarse. Y cuando no le permite desplazamiento, entonces ella es frágil en ese momento y rompe. Eso daba como situación. La subíamos para poner una ventanita de 60 centímetros a una altura, pues le pasábamos esa viguita, entonces ya no se podían desplazar. Otra que le poníamos, que todavía hay edificaciones que tienen en el centro, en el balcón, un muro, ya no se puede desplazar. Usted ve por eso que le colocan ese espacio como que hielo seco, como nosotros le llamamos, y lo estoy hablando para que la ciudad lo entienda, hielo seco. Es dejándole la distancia a de que ese elemento estructural pueda disipar el movimiento. Ya. Eso
No ocurrió, entonces se hizo cambiar. Entonces los muros no se subían columnitas, hoy son muros tipo T, tipo L. Muros verticales. Muros en hormigón que son los que están trabajando para que absorban ese movimiento telúrgico. Ya, entonces la función que tienen las vigas horizontales. Las vigas horizontales son los recoger las cargas de los diferentes entrepisos, le envían a las columnas y las columnas las mandan a los cimientos. Y los cimientos, por ende, a los suelos. Las columnas siempre cargan. Las columnas siempre cargan. Ahora, lo más peligroso en una eventualidad, quien sienta en la ciudadanía, el que no conoce de estructura, siempre cree que las cargas son nada más hacia abajo. No. Lo peligroso son las cargas horizontales, producidas por el viento y por los terremotos. Por eso que hay una escala de aplicación a diferente altura y la carga que produce el viento se divide también y la que produce el terremoto, y entonces dan los diseños. Eso se compone para ir diseñando las columnas, para ir diseñando todo lo que sería el piso. Por eso te va a escuchar aquí algo que se mencionó mucho, lo que era piso suave, que tenía ciertas debilidades con la diferente rigidez, porque de acuerdo a la sección del elemento y el tipo de concreto hay la rigidez de un elemento, de acuerdo a su diseño. Entonces, al variar ese tipo de concreto, entonces se hace muy difícil, se varía y no es lo efectivo como debe ser. Lo que se está haciendo en el caso del Hospital José María Cabral Ibáez, que se ha pretendido alivianar el peso del edificio, un edificio viejo que ya debe andar cercano a las 4 décadas, se han gastado, digamos, 4 o 5 años alivianando la carga del edificio. ¿Qué se busca con esto? No es alivianarlo. Vamos a corregir esa situación que siempre, incluso escuché a una gente decir algo así, le decía que no. Sí. Cuando hablamos del edificio, ese fue del edificio que el doctor Aguiar y un grupo de estructuralistas muy bueno, aquí, porque aquí hay la Sociedad de Estructuralistas Dominicanos Cinedón, que se surge también de ahí en el 2010. Entonces, se revisa eso, y ese modelo falló donde quiera que estuvo ante un sismo de cierta magnitud. Entonces, se ve la debilidad en él. Entonces, se les está haciendo sismo resistente, se le están introduciendo los elementos necesarios. Y yo decía que los profesionales que están trabajando ahí van deprisa con relación a lo complicado de lo que es reparar una estructura. O sea, que los que nos quejamos de que la obra va lenta, es que debe ir a un ritmo lento. No es que debe ir. Para ir trabajando esa estructura, funcionando, es increíble. Porque cuando usted va a introducir un muro, debe apuntalar desde el piso hasta donde usted va, todos los pisos debe apuntalarlo. Y eso se toma su tiempo. Tiene que ir cortando para introducir ese elemento. Tiene que ir amarrando. Tiene que buscar los cimientos donde debe de ir esa fundación. Y cuando se hace difícil, entonces hay que restaurar esa fundación para que soporte la solicitud a la que va a estar sometida. En breve vamos a comparar las vigas de acero con las vigas de concreto. El ingeniero Samuel Peguero conversa con nosotros con el tema de la sismoresistencia de las obras estructurales, las obras de construcción. Volvemos en breve. Entonces, les decía por eso que Me llama la atención, a partir de lo que nos ha dicho en esta entrevista el ingeniero Samuel Peguero, que la lentitud con que se procede en el proceso de intervención del Hospital José María Cabral Ibáez es parte del proceder, del protocolo que debe llevarse de rigor con relación al proceso al que está siendo intervenido. Sí. Amplíe sobre el tema, por favor. Mire, el proceso de reparación de cualquier estructura triplica muchas veces el tiempo y más, y va a depender con el flujo de fondo cuando son obras tan grandes como es esa. Y le cuento de la experiencia que viví cuando reparé Sol Perpetuo conjunto con el arquitecto Julio César, que pensábamos que íbamos a hacer Perpetuo en La Vega. Eso es en La Vega. Que pensábamos que lo íbamos a reparar en 6 meses, y yo cuando vi los planos y vi las condiciones que había, las condiciones de suelo, le dije, arquitecto, esto va a parar mucho más largo. Y eso nos tomó 1 año y algo, repararlo, como para ponerlo otra vez.
Pero una estructura se repara cuando tiene cierta debilidad. En el caso del Cabral Ibáez, los pacientes están dentro, los Están médicos, dentro, entonces, el personal paramédico, hay aguas subterráneas. Suelos blandos que tienen que irse restaurando, que hay que ir buscando dónde deben ir los cimientos para un muro que va a tener cierta carga horizontal que no estaban diseñados, que van a tener que trabajar y los cimientos son mucho más anchos. Imagínese usted que usted tiene que abrir un cimiento que va a tener 3 metros por 4, que es cualquier habitación que lo va a tener un muro de eso, por la debilidad que tiene el suelo. Entonces, excavar a eso y ver si los suelos, hacerle pruebas de compactación, a veces esos suelos dan, todo eso se lleva un tiempo. Cumple, no cumple, entonces mira, para hacerlo cumplir hay que hacer esto. Y usted tiene que ir buscando los materiales para hacer eso y hacer que cumpla y darle el tiempo necesario de rigor, entonces comenzar a levantar esa estructura. Y le decía que trabajando al hospital, deprisa van. Porque si van a hacer una cirugía y se está trabajando cerca de la sala y hay un martillo, un soplete rompiendo eso, no es verdad que el médico que va a hacer la cirugía se lo va a permitir. Desciende la calidad del trabajo que se hace. Entonces, va a tener, bueno, esto hay que pararlo. Hay una recuperación, una persona que se le hizo una cirugía y se suministró anestesia y entre otras situaciones, usted no puede tener un soplete trabajando al lado. Entonces, ¿qué debió hacerse? Cuando siempre decimos, bueno, era sacar todo el personal del hospital y eso aceleraba un poco la marcha. Pero trabajando en el hospital y trabajando los ingenieros, yo siento que con la experiencia que tengo de haber reparado varias estructuras, siento que van deprisa. Ya. Usted me hablaba de la función que tiene el Departamento de Planeamiento Urbano en cualquier comunidad. Es que cuida del uso de los suelos. En cualquier comunidad, en cualquier país del mundo, el planeamiento urbano es que define hacia dónde deben ir las edificaciones. Ya. El planeamiento urbano de la ciudad de Santiago debió aguantar un poco el crecimiento de la ciudad hasta la zona norte, por varias razones. Por ejemplo, en la zona de Licey y Moca era una zona de producción agrícola. ¿Dónde vamos a producir los alimentos mientras se sigue construyendo ahí? Pero eso le debió tocar a planeamiento urbano de Licey. Y planeamiento urbano de la ciudad de Santiago. Donde había plátanos se sembraron edificios. Y eso es una queja que tenemos todos. Entonces, porque Moca era el nicho de agricultura, de alimentación de este país. Lo mismo que Licey. Entonces, ¿qué pasa con eso? Bueno, nosotros entonces... Lo hemos hecho un aeropuerto a Licey, hay que tomar eso en cuenta. Sí, entonces nosotros tenemos que ver y definir, pero tiene que haber un plan de ahí. Otra situación débil del planeamiento urbano nuestro es que ha permitido que se ocupen zonas vulnerables. A la orilla de los arroyos, ríos y cañadas, cuando le hicimos el estudio al río Gurabo para optar por el título de máster en gestión de agua, nos encontramos que sobre los escombros, en la variación del cauce fue producto de los escombros de la construcción que se lanzó allí. Y cuando lo lanzamos allí, encontramos edificaciones de 3, 4 niveles hechas sobre esos escombros. Dios. En cualquier eventualidad, es un edificio que va para suelo. Porque está sobre los escombros sin compactación. ¿La circunvalación norte debió ser? Sí, eso debe ser. Pero nosotros... ¿Pero eso promueve la construcción hacia esa zona? Eso debe ser, porque usted tiene que circundar toda ciudad para que pueda fluir el tránsito y sacar el tránsito pesado. Ahora, no debió hacerse la circunvalación norte primero, debió ser el lado sur, porque todo lo que tiene que sacar de la ciudad está al sur. Todo lo que se debe entrar a la ciudad llega al sur, porque todo el mercado de hospedaje está al sur, las tiendas están al sur. Todo está al sur, las ferreterías están al sur, entonces ¿por qué tú haces norte primero? La confrontación de la pertinencia de obras y los intereses que se conjugan con la política y todo esto. Vamos a la pausa, seguimos esta conversación en breve. En la parte final, hoy un programa especial hablando de la sismicidad y las prevenciones que hay que tomar desde el ángulo de la población, desde el ángulo de los organismos oficiales. La parte del planeamiento urbano, yo pienso que es lo que debemos enfatizar con el ingeniero Samuel Peguero. Mire, siempre hablo del planeamiento urbano como una necesidad y creo que debe avanzar un poco más el gobierno municipal en esa situación. Se deben definir las áreas que debe desarrollarse la construcción. Debe definirse la planicie de inundación de arroyos, ríos y cañadas de una forma efectiva, para evitar tanta vulnerabilidad y tanto damnificado. ¿Y no tenemos un plan, un mapa que nos plantee eso que usted está diciendo gráficamente? Bueno, si lo tiene, planeamiento urbano debe tenerlo. Muchas veces tengo ciertas situaciones que no... ¿El CODIA debe ser parte de ese proyecto? Siempre lo hemos sido, pero ellos son los que tienen la ley para eso. Ya. Y le decía,
Cuando hablamos de El ocupación... plan estratégico de Santiago debe ser parte de eso que usted También. dice. Hay que graficar las aguas, de dónde vienen y hacia dónde van. Sí, entonces, para que no nos salgamos, entremos en el tema agua. Y el modelo construcción. Ya no queda un minuto. Sí, concluyamos un poquito con lo que tiene que ver con la sismicidad. Subimos una edificación sobre escombro. No dejamos las separaciones necesarias, pero produce un movimiento telúrico, colapsó uno y cayó sobre el otro. ¿Cómo entramos a recuperarte? No hay los espacios. No se hace una carretera, sino un callejón, como decimos nosotros, para que la ciudadanía entienda. ¿Cómo entra el camión de los bomberos el día que se incendia? ¿Cómo tú le dices a aquella persona que ya son 500 viviendas que tú no le vas a ofertar un servicio? Porque hay una cultura migratoria que llegó aquí con Zona Franca, y Zona Franca después que se fue, Zona Franca, bueno, dijo, bueno, yo no toda la gente quedó. Zona Franca ancló de nuevo. Ahora volvió, pero cuando llegó que colapsó, la gente dijo, yo que estaba en el campo, yo no vuelvo para el campo, voy a vivir aquí, ojalá sea a la orilla del río. Y eso fue trayendo, y hoy tenemos esta problemática. Esto damnificado que cada vez que nosotros tenemos un presupuesto, que se tiene que ir porque hay 5,000, y hay que quitar ese dinero para pagar, para sacarlo a ellos de donde tienen el problema, para darle una edificación, entonces el Estado comienza a trabajar con déficit porque está sacando. Gracias al ingeniero Samuel Peguero, hoy nos ha permitido ampliar nuestros conocimientos del tema, sobre todo de la prevención de riesgos con relación al tema de los sismos, el planeamiento urbano, cómo debemos construir, qué no debemos hacer en materia de construcción, qué hay que hacer con la distribución de las aguas. Qué bueno, importantes conocimientos. A ustedes las gracias por el favor de su sintonía. El cafecito vuelve mañana. Muy